la delincuencia. Verónica. Pues sí, mira, es importante poder ubicar a la audiencia, sobre todo los que somos más chavorrucos, ¿no? Porque luego decimos, es que antes no había estos debates, ¿no? ¿Por qué ahora están queriendo poner en tela de juicio un programa, ¿no? Por ejemplo, de televisión o de YouTube. Entonces, yo quisiera poder compartirles que a partir del 10 de junio del 2011 entra la reforma de derechos humanos a nuestro país, ¿no? Esta gran reforma de derechos humanos en donde permea en muchas áreas, si no es que en todas de nuestro país, y por eso estamos transversalmente, Vero. Exactamente. Entonces tiene que ver con el transporte, con la movilidad, con los medios de comunicación, con el hacer política, con la academia. Y entonces, justamente por este nuevo paradigma que entra en nuestro país y que impacta en nuestra Constitución, es que estamos justamente ahora desempolvando muchas leyes, entre ellas la ley de radio y televisión, que tú y yo tuvimos en la escuela, ¿no? Claro. La de 1960, sí. Y en donde hablaba de muchas situaciones muy distintas a las que hoy se tocan. ¿Por qué? Pues no sé a quién se le ocurrió y a quién se le vino esta gran idea. No, es justamente la entrada de este nuevo paradigma de derechos humanos a partir del 10 de junio del 2011. Y entonces, en el 2014, porque esto no es nuevo, en el 2014 sale la nueva ley de telecomunicaciones con todo esto, a excepción de todas estas situaciones de los datos biométricos. Entonces, el asunto es que se consagraba los derechos de las audiencias, es decir, que toda la gente que nos está viendo no solamente tiene voz y voto, tiene un derecho por sobre lo que está viendo y escuchando en televisión y en radio. Entonces, en el 246 específicamente habla de poder contemplar de una manera muy respetuosa, pero sobre todo con este nuevo paradigma de derechos humanos, a lo que son las personas en situación de vulnerabilidad. Niños, niñas, adolescentes, migrantes, personas con discapacidad, ¿sí? Que tienen que tener un trato justo y digno en todos los contenidos de radio y televisión. Y no es un favor, no es un por favorcito, ni es me gusta o no me gusta, es un derecho consagrado en la Constitución y sobre todo para nuestras audiencias. Ese es el 1. Y el 2, en el 256 habla de esta figura del defensor de las audiencias. Es una persona, hombre o mujer, que sí o sí ahora van a tener que tener todos los concesionarios comerciales, ¿no? Porque ya los tienen los de educación y los públicos en el país desde hace un buen tiempo, en donde van a de alguna manera a regular y discernir entre las opiniones y las quejas de las audiencias y poderle decir a Ángel Carrillo, esto que tú pasaste está violentando los derechos de los niños, de las niñas. ¿Qué hacemos sistemáticamente en la televisión? Que lo hacen mal. Laguna. Que lo hacen mal. Mira, una de las cosas. Mira, yo lo entiendo porque puede ser ignorancia. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque estos contenidos, pues son nuevos. Este paradigma es nuevo. Entonces, antes hablar de niños y niñas involucrados relacionados con temas de conflictos, ¿no? Bullying, pasaba su rostro y sus datos personales, ¿no? Y luego sacaba la entrevista llorando con la mamá y con el niño porque pues esto te genera mucha expectativa y hoy no es posible. Y no es posible no solamente porque yo sea madre de una persona con autismo, por ejemplo, porque luego dicen, no, claro, lo que pasa es que Vero pues está muy sensible porque es mamá de una persona. Sí, sí es cierto, pero además por ley yo no puedo evidenciar, ¿no?, los contenidos o los datos personales de personas con discapacidad, de niños y niñas, de adolescentes. Entonces, por eso estamos en este entramado de por qué ahora está tan sensible la gente y la generación de cristal y ya no puedo yo decir que este es un tal por cual o que la diputada llegó porque es esposo de... ¿Me explico? Esa parte es en donde nos tiene que quedar claro que estamos en un nuevo terreno de derechos humanos y que ahora tenemos sí o sí que respetarlos. Una cosa es que me diga, no me gusta cómo va vestido el conductor de hoy. Muy distinto a decir, no tuvo un contenido apegado a derechos humanos con respecto a esta nota donde intervienen niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Yo creo que estamos en pañales, tratando de
para quienes nos están viendo, que de pronto allá en la Cámara de Diputados y Senadores pues se enfrascan en las discusiones. La preocupación primordial es, ¿me van a censurar? Ya no puedo publicar mi meme, ya no puedo decir lo que yo opino. Y creo que estamos en pañales. La ley, hay muchas cosas nuevas en tecnología, avanza muchísimo y yo creo que incluso se quedó corta la ley porque no incluyó nada sobre el tema de inteligencia artificial, castigos al mal uso de la inteligencia artificial. Creo yo que habrá que ver cómo el gobierno, con este enorme poder que ahora tiene, de tener nuestros mensajes, nuestras llamadas, todo en sus manos, ¿qué uso le va a dar? Creo que ahí es responsabilidad de todas y todos, además de nuestros representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados, que también nosotros como ciudadanos estemos vigilantes y que en el momento en que alguien viole nuestra libertad de expresión. Hace poquito veía yo el caso de una comediante, Sofía Niño de Rivera, que denunció a Ricardo Rocha por acoso. Ricardo Rocha la contrademanda y dice que lo que dijo ella en CNN, porque también demandó a esa cadena y a una periodista, que era malo, que eran mentiras, que él nunca la acosó. Sin embargo, no se castiga a la comediante, se le da el beneficio porque lo que está dando es su opinión. Es decir, la Corte no dijo, sí, no hay pruebas de que haya acoso y entonces tengo que castigarla a ella por difamación. No, ella estaba dando su opinión. Creo que acá el tema es que todas y todos tenemos que aprender a utilizar las redes sociales de manera más responsable y dar nuestra opinión. Incluso, por ejemplo, hay medios de comunicación que se dedican a decir mentiras como si fueran notas, el caso del Deforma, ¿sí? Pero en la madurez de quien consume eso, sabe que eso es un manejo de la información, es una forma de abordarlo. Andrés Manuel no se va a casar con Taylor Swift y sin embargo el Deforma publica algo así. Pero es que la gente lo cree. Aquí el tema es que hay muchas personas que verdaderamente viven en la exclusión. Nosotros somos, insisto, fuimos privilegiados. A ver, a través de la inteligencia artificial, Greg Abbott, el gobernador de Texas, dijo que si Dios, Jesucristo, hubiera sido indocumentado o... No, el indocumentado no es una palabra, es migrante. Que lo hubiera deportado. Eso no existió jamás. Jamás. Es una ocurrencia, y muchas veces en redes sociales las ocurrencias es lo que vende. Verónica. Bueno, yo quisiera antes regresar al tema de la ley espía con esta parte de los datos personales y que pues todo el mundo se está rasgando las vestiduras justamente porque vamos a estar todos expuestos y vulnerables. Pero yo estoy trayendo en este momento a mi mente la situación del 2022 en el Estadio Querétaro, cuando se hace una trifulca muy fuerte, incluso en las gradas y en la cancha, donde se está suscitando un partido de primera división, Querétaro contra Atlas, y que derivado de eso, porque luego nadie sabe y nadie supo, porque no supimos de qué se trató, la Federación Mexicana de Fútbol se le ocurre la gran idea de que para que tú entres a un estadio, tienes que dar tus datos, tu identidad. ¿A quién se lo vas a dar? ¿Dónde van a estar resguardados? Y nadie ha dicho nada sobre eso. Nadie se ha quejado hasta ahora que lo retome el gobierno federal. Ahora, y si nos incomoda, yo digo, qué chistoso. ¿Cómo para los estadios? Para la pachanga, sí, Acaba de iniciar el torneo de apertura 2025 y para entrar al TCM yo tuve que entregar mis datos y mis datos biométricos y mi credencial de lector, todos mis datos para tener acceso al TCM. De hecho, y nadie dijo nada, nadie se ha quejado. ¿Y dónde están resguardados? Memo. Mira, ahorita escuchando a Ricardo de Avero, hay cuestiones de mucha
vulnerabilidad, pero entre particulares. Y ya puedes tú denunciar, como lo que decía, demandar, etcétera. Aplicar los derechos humanos, lo que tú quieras. El tema aquí, con esta nueva ley, que de hecho la presidenta por supuesto que miente, y te voy a hacer un reto a cualquiera de ustedes, que revisen la Gaceta Parlamentaria cuando se aprobó la ley de telecomunicaciones y revisen precisamente esto que yo estoy ahora afirmando. Repite el artículo. 250, 209, 250. 209 y 250. Pero no solamente de la presidenta, ¿cierto? Sí, claro que miente la presidenta. Y repito, por si no nos habían escuchado los que nos estaban sintonizando, el presidente de Acción Nacional, Jorge Romero, dijo: si usted me demuestra, presidenta, que no es cierto que nosotros decimos que le quitaron el contrapeso judicial para que cualquier autoridad de la seguridad o del gobierno pueda tener todos los datos sin autorización judicial, renuncio al Comité Ejecutivo Nacional. Ahí está el reto. ¿Por qué? Porque aquí dice expresamente la Comisión Reguladora. Otro dato importante, antes lo que decíamos al inicio del programa, en el 2014, cuando se hizo esta ley, se conformó un instituto autónomo, y hoy ese instituto autónomo desaparece. Y es una comisión que depende del Ejecutivo. Que aparte ella lo cantó desde el inicio. Van a desaparecer algunos. Los órganos, ahora desaparecieron todos, pero era un órgano autónomo que tenía que ver con todo esto que vamos a platicar. Ahora ya es una comisión y una agencia, es una persona. Y unos comisionados que los nombra la presidenta. Entonces no tiene nada de autonomía, no protege absolutamente a nadie más que al Ejecutivo. Bueno, ningún organismo autónomo es tan autónomo porque todos pasan por el Ejecutivo. Del gobierno. Sí, esa es la realidad. Sí, no, porque allí en el IFETEL estaba involucrada la academia, precisamente. Necesitaban las 2/3 partes para si te incomodaba cualquier cosa de un comisionado, sí, es decir, no lo podías quitar. No eran tan fácil de tomarla, no era tan fácil de llegar a un acuerdo porque había representaciones de varios sectores. Y eran transeccionales, es decir, un presidente salía y seguían ellos, ¿sí? Acá el tema es, creo que la ley era necesario que existiera. Sí, pero déjame te leo esto, Ricardo, déjame te leo esto, que esto es el tema que nosotros, de hecho, en tribuna, yo personalmente, y además muchos más senadores y diputados, dijimos, hay cosas positivas de esta ley. Pero el 80% se repite de la de 2014, la verdad. Totalmente. Pero dijimos, para acompañarnos, nosotros los acompañamos. Votamos a favor, solo quiten estos 2 artículos. Uno es este que te voy a leer. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá ordenar la suspensión de transmisiones, o sea, este programa donde estamos ahorita. No, siempre y cuando esté violentando derechos humanos. No, ahí te va. No, ese es el problema, Vero. De televisión, cuando se determine que el contenido difundido vulnera los derechos de las audiencias. ¿Cuál es el derecho de la audiencia? El que tú quieras, el que se le antoje. Está en el 246. El que se te antoje. No, está en la ley. Es que ese es el punto. Necesitamos no, es que es tan realmente ambiguo. El derecho de una audiencia es tan amplio. Son los derechos humanos actuales y está en el 246, que por principio de cuentas está resguardando todas las personas en situación de vulnerabilidad. Niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Esta es la trampa. Antes, específicamente por eso nosotros decíamos, si tú lo dejas como estaba, es decir, proteger las audiencias de los derechos humanos y de la niñez, así estaba anteriormente la ley, y lo cambiaron. ¿Por qué? Los derechos de las audiencias, incluyendo la falta de pluralidad. Si dicen que tú no eres plural, no dicen los derechos humanos. Bueno, pero es que hay que comprobarlo. Incluye, y no te remite al artículo 246, perdóname, nada más dice literalmente como lo estoy leyendo. Creo que la falta de pluralidad, la ausencia de distinción clara entre información y opinión, o el incumplimiento de los códigos de ética establecidos, los que ellos quieran. No, es que todos los medios de comunicación deben tener códigos de ética, todos. Sin la necesidad de la resolución judicial. Todo eso que me dices está perfectamente bien.
aquí. Pero que un a lo mejor lo que nos falta es revisar que diga, la ley oye, completa. estás violentando los derechos humanos, y un juez dice, efectivamente, todo lo que dice Vero tiene toda la razón. Vero tiene toda la razón, dice, violentaste los derechos de la niñez, los derechos humanos, pero lo tiene que decir un juez. Ahora todo esto lo eliminaron. Es sin orden judicial, es decir, con que una persona lo quiera. Tú podrás decir... No, oye, por eso está el defensor de audiencias. La figura del defensor de audiencias ahora con el Poder Judicial en una sola mano, Vero. Yo lo que veo es que a lo mejor no, a lo mejor no se conocía desde antes la ley. Habrá que esperar, levanto la mano como en la escuela. Habrá que esperar a ver qué acción toma el gobierno. Creo que es ambigua la redacción y creo que se invitaría a que quienes la redactaron las vayan otra vez sobre ella y remitan a las 246 para que sí, me parece que eso es importante, leer completa la ley y ver los artículos contemplados. Ese es uno. Creo yo. Es uno, pero falta el 46, el 242. Que el tema está en, imagínense una persona que tiene un familiar secuestrado y que gracias a la tecnología, a estos datos que se van a estar en manos de las agencias de seguridad, puede ser rescatado esa persona. Creo que ahí... A ver, aquí en esta redacción ha habido momentos muy crudos en los que ha entrado de facto el tema si la necesidad de echar a andar un aparato legal ni judicial. Es decir, yo he estado en lugares donde han recuperado sábanas de llamadas telefónicas donde no le pidieron permiso a nadie. Es más, un día yo recibí una llamada donde me preguntaban qué había dicho 15 segundos antes porque un compañero estaba desaparecido. Es decir, estaba intervenido mi teléfono. Nadie me preguntó, oye, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, entonces esos mecanismos estaban echados a andar como tal. Y yo creo que va de la mano con la política del gobierno federal. El secretario de Seguridad, Harfuch, acaba de decir que va sobre el tema del delito de extorsión y que tiene que ver con precisamente todas las personas que son violentadas a través del teléfono celular, a través de una llamada, engañadas, engañados, haciéndoles fraudes, a través, ya ni siquiera de llamadas, a veces hasta de mensajes de WhatsApp que les han costado mucho dinero a muchas personas de su patrimonio particular. Tener esta herramienta para defenderlas, para defenderlos, creo que es una buena idea. Habrá que evitar que se utilice para silenciar opositores, para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero, creo por ejemplo, que ese es el punto. Si esto fuera la realidad y si la ley la contempla, así como Guillermo está leyéndonos el artículo ese en lo particular, de pronto sí se me antojaría dispara el programa porque no hay un legislador de Morena que nos esté dando la contraparte, una contraparte, y tranquilamente el gobierno podría decirlo. No hay... A ver, Ángel, no, así no... A ver, con todo respeto, así no procede lo de los derechos de las audiencias y el defensor de las audiencias. Tiene que haber una queja de la audiencia, no del gobierno federal. Perdóname, pero ¿dónde dice eso? Aquí, bueno, hay que leer completa la ley primero, ¿verdad? Para poderla conocer. Y segundo, la audiencia tiene que tener mecanismos para poder contactar al defensor de las audiencias, en este caso el de multimedios, y decirle, en el programa Cambios de este sábado a las 10 de la mañana vi a un legislador de Acción Nacional, de un académico, de un activista, pero no vi a un diputado del PRI ni de Morena. Creo que es disparejo, que está en desventaja, no es plural. Solicitó una segunda parte o una réplica. ¿Dónde dice eso, perdón? Sí, entonces no es el gobierno federal, es una queja de las audiencias con el defensor de las audiencias. El defensor va con el director y dice, pasa esta situación, ¿qué propones? Pues hacemos una segunda parte. O sea, no quiere decir que te van a tumbar de facto tu programa, tu contenido, pero en esta condición haz una segunda parte. Yo creo que sí habría que revisar la redacción porque en las formas está el fondo. Es decir, ahora, lo que lee Guillermo y lo que lee Verónica, lo que ellos asumen es una cosa y lo que yo puedo interpretar es otra, porque a ver, que dice Claudia Sheinbaum es muy puntual y el legislador, porque, a ver,
no hay que tampoco hacernos locos. Él es un hombre que está ahí y puede tener una perspectiva no amplia, sino puntual de lo que estamos tratando. Y ella puede tener una perspectiva de derechos humanos, pero sí me parece, ¿quién es el defensor? ¿Bajo qué criterio vas a decir, Verónica, tu contenido está...? Mira, ¿no? es que es de eso estoy hablando, que desde el 2014 se viene presentando toda esta ley y quienes hemos tenido el interés de leerla entendemos un poco de qué va. ¿Esta ley de telecomunicaciones, dices tú, te refieres a esta? Es del 2014. Pero no, ya es que esto ya quedó reformaron. Sí, pero la reforma nada más fueron ciertos artículos. O sea, en general sigue viendo los derechos de las audiencias y el defensor de las audiencias. Ahora, aquí lo que voy es que es muy importante saber todo el contenido y saber de qué viene. ¿A quién están respaldando realmente? A las audiencias, ni al legislador, ni al concesionario, ni al gobierno federal. Están a las audiencias para que nos respeten los contenidos que estamos viendo. Eso es más que nada. Ahora, con estos nuevos artículos, yo sé que hay un poco de perspicacia de que el gobierno federal va a tratar de... Exactamente, lo entiendo y hay que debatirlo. Pero aquí de fondo los que están en el centro de la discusión son las audiencias y sus derechos. Y hoy por hoy ya vamos tarde, ya te lo comentaba. Si hubiera sido con el eso, defensor y con los códigos de pues ética. Es incongruente no apoyarlo. Es que también... Pero eso no es lo que está en la ley. O sea, lo que tú dices, Vero, eso yo lo apoyo. Claro. Porque estás a favor de las audiencias. Es correcto. Este artículo que te estoy leyendo no es a favor de las audiencias. Es el gobierno, una sola persona, sin autorización. Vamos a hacer dos cosas. Una, el artículo o los artículos que se reformaron, esos ya están, nos gusten o no nos gusten, ¿sí? Podrás decir, como Ricardo, oye, está bien que no haya orden judicial, que sea una sola persona, eso está bien. Podremos discutir si está bien o está mal, pero es un hecho lo que se aprobó, que antes se requeriría para clausurarte un programa, una autorización a lo mejor judicial. Creo que una de las aristas que de pronto no... Aquí está, es que aquí está. No, es que antes no era un requerimiento judicial. Ya nos vamos antes, y voy a... Antes... Ya nos tenemos que ir porque aparte... Ahí te va, déjame te digo. El último comentario, mamá. Antes no decía sin la necesidad de resolución judicial. Y a no decir que no se requiere, el artículo 309 del Código Penal y el 16 de la Constitución te obligan a que haya una orden judicial. Y hoy te dice sin orden judicial. Sí. Ese es el debate. Creo que una de las aristas que estamos también preponderando es el uso político de esta ley, que es donde pronto a Memo le salta, que es donde pronto a los legisladores de oposición les podría brincar el uso político de esta y de todas las nuevas leyes que han aprobado la Cuarta Transformación y la aplanadora, o como le dicen, la arrolladora o el oficialismo. Sí, el oficialismo de la Cuarta Transformación. El tsunami. Seguiremos debatiendo evidentemente este tema. Un último comentario breve, Ricardo. Rápido. Las audiencias estamos indefensas ante TikTok, Facebook, Instagram, que cuando quieren, ese es el gran si algo desafío. no les gusta, borran nuestra publicación, eliminan nuestra red social. Acá estamos teorizando, la ley es nueva, habrá que estar vigilantes y en cuanto el gobierno se decida a callar a alguien o a eliminar algún contenido, habrá que revisar si es correcto, si se está haciendo bien. Creo yo haber escuchado a la presidenta Claudia Sheinbaum decir que iba a revisar la redacción y que si había algo que corregir, se corrigiera. Pero, ya vamos tarde. Mucho. Los concesionarios comerciales ya tienen que tener su defensor de audiencias y su código de ética. No es de ahorita, no es de ayer, es desde 2014 y ya lo hemos comentado así con mucho cariño. Es cierto. Gracias, Memo Anaya. No me dejaste dar mi último comentario. El último comentario. Esto...
Y luego, ¿por qué te van a clausurar? Nos van a quitar ese programa. Primero, muchas gracias, Ángel, por la invitación, Vero, Ricardo, a todo el auditorio, muy buenos días. Y bueno, estamos acercándonos muy rápidamente a un Estado autoritario con la nueva ley, la militarización de la Guardia Nacional, con esta ley de inteligencia, con la ley de telecomunicaciones, con la ley de población, que vamos a tener ahora un CUR con todos los datos y va a ser obligatorio, que te lo van a pedir. ¿Qué tanto? ¿Tienes algo que esconder? Porque no, Memo. Yo no. Yo lo tengo absolutamente todo. Ay, pero vamos abierto. al estadio y damos todos los datos. Sí, y no por eso, pero nada. ahora ese es tu consentimiento. Ahora es. Y nadie se ha quejado. Obligación. Ese es lo raro. Obligación. O sea, tú dices que está bien, entonces. No. Pero entonces, nadie se ha quejado. es muy peligroso que una sola persona, la Ni agencia los legisladores digital, se han quejado. sin orden judicial, vamos acercándonos a pasos agigantados, porque los ministros y los nuevos jueces del bienestar ya no es un contrapeso. La República, como la conocemos en la Constitución, la división de poderes ya no existe con Morena. Es un Estado peligroso acercándonos al autoritarismo. Gracias, Memo Anaya. Gracias, Ricardo Jurado, y también a Verónica Rocha. Gracias, un placer. Nos escuchamos y nos vemos el siguiente sábado, si es que la nueva ley de telecomunicaciones lo permite. Gracias. Estás tomando de esta casa.